Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Les saludo con todo el entusiasmo en esta mañana aquí desde los Estados Unidos. Les saludo esta mañana en este lunes, hoy lunes 19 de septiembre del año 2022. Estamos como siempre con mucho entusiasmo llevándoles a ustedes este programa a través de nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Lo hacemos también a través de nuestros podcasts en Amazon, en Apple, Google, Deezer, en MyHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con, y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludo y les invito para que estén con nosotros desde este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Estamos listos como todas las mañanas y aquí tenemos un resumen con las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Entre acusaciones con 1,807 votos a favor y 520 en contra, 38 abstenciones, el Congreso Nacional de Morena, este partido político, aprobó de manera precipitada sus nuevos estatutos en lo que se dan mayor poder para el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Hay que decir que los seguidores de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con otras corrientes, tomaron posiciones principales en la directiva de Morena. Por ejemplo, Alfonso Durazo, como si no tuviera ya obligaciones, gobernador de Sonora, fue nombrado presidente del Consejo Nacional de ese partido político. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, y Citlali Hernández, la secretaria general, se quedarán al frente de ese partido hasta después de las elecciones del 2024, aunque prometieron que se irían en agosto del 2023, pero ahora todo se prolonga. El dirigente justificó que entre las cientos de propuestas que llegaron de último momento, se pidió que ante el arranque del proceso del 2024 hacia la presidencia, no se hicieran cambios para no distraer a la organización de la elección de su candidato presidencial. Y con esto, Morena, vamos a ponerlo así, se reelige otra vez haciendo el experimento de la reelección. Desde que se lanzó la convocatoria al Congreso Nacional y se determinó que únicamente se cambiarían las secretarías del Comité Ejecutivo Nacional, la disidencia morenista advirtió que era una trampa de Delgado y de Citlali para entonces quedarse. Quienes no acudieron al encuentro morenista fue, primero, Marcelo Ebrard, que está en Londres, en las exequias de la reina Isabel II, y por otra parte Ricardo Monreal, que dijo, me voy a reservar este fin de semana para reflexionar. En el evento, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, dijo que espera que haya un acuerdo con el gobierno federal sobre lo que le va a pasar a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, respecto a las investigaciones en su contra y a los convenios supuestos que tuvo con el Congreso. Aseguró que fue una coincidencia que ella dejara de difundir audios del también diputado en su programa Martes del Jaguar y las negociaciones para sacar adelante reformas sobre la Guardia Nacional con el apoyo del tricolor. Dijo que en Campeche no lo han perdonado ni existe tampoco un primor en el estado de Campeche. El PRI está a favor de la alianza, según dice Paloma Sánchez, secretaria de Comunicación Institucional del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor. Esto luego de que los presidentes nacionales del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, coincidieron en que la alianza Va por México podría continuar, pero no con la dirigencia del PRI encabezada por Moreno. Ojalá que los sentimientos de la ultraderecha no terminen imponiéndose para destruirla, según dice la propia secretaria de Comunicación del PRI. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, informó que podría ser el miércoles cuando se vote la reforma constitucional que amplía la presencia militar en labores de seguridad pública hasta el 2028. Aclaró que pese al diálogo no hay consenso. Por su lado, feministas del colectivo Méxiro AC rechazaron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, conocida antes como la Glorieta de Colón, la estrategia militar de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la seguridad pública
El Estado militarizado es un crimen de Estado, según acusa este grupo feminista, mientras a nivel internacional solo poco más del 30% de las mujeres es víctima de violencia física, psicológica y sexual, pero en México este porcentaje llega al 70%, lo que es espeluznante, según dice Felisa Knoll, que es la copresidente de la Comisión Lancet sobre violencia de género y maltrato a jóvenes. Por otra parte, la Guardia Nacional, como el Ejército o la Marina, también creó sus propios batallones y compañías mismos que presumió en el desfile militar. Estos son parte de una estructura militarizada que permea hacia esa institución creada en el 2019 y ahora bajo el control administrativo y operativo del Ejército Mexicano. La Guardia Nacional creó el Batallón de la Policía Militar de Protección al Turismo, que se encuentra en proceso de integración y contará con 4 inspectores, 31 oficiales y 465 de escala básica. Otros 2 son el Batallón de la Policía Militar de Seguridad Exterior a instalaciones y el Batallón de la Policía Militar de Seguridad Interior, también a instalaciones que están asignados al aeropuerto Felipe Ángeles. Hay también el Batallón de Seguridad Aeroportuaria con 2 compañías y 31 secciones. El Batallón de Seguridad a Carreteras, que se divide en compañías y secciones de la Policía Militar en vías de comunicación. Además de que, aparte de todo, surgieron batallones de seguridad ecológica y otra que se llama de protección al patrimonio cultural. Batallones todos, que estamos, por supuesto, refiriéndonos a un esquema absolutamente militarizado. La inseguridad que azota al país y que afecta a distintos sectores ya alcanzó a la industria solar. Solamente en lo que va de septiembre se han denunciado 20 casos en los que profesionales de la industria fotovoltaica fueron víctimas de fraude, de secuestro express, de amenazas, de manipulación, según confirma Aldo Díaz, presidente del Consejo de Profesionales de la Energía Fotovoltaica. Un grupo de individuos quemó el antimonumento de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que está ubicado en el Monumento de las Banderas en la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Chilpancingo, en Guerrero. Al menos 2 sujetos que tenían cubierto el rostro rociaron con gasolina la lámina en la que están las letras rojas y el número 43. Después le prendieron fuego mientras sonaba de fondo una canción de los Tigres del Norte. Una corte federal del sur de California liberará a Dámaso López Serrano, el Minilic, quien es señalado por ser el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, según informa la juez Dana Shabrow, y señala que López Serrano, quien cumplió 72 meses en prisión, ha tenido grandes avances por los daños que cometió como miembro del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán, Guzmán ofreció una disculpa a todas aquellas personas a las que perjudicó con sus acciones. 3 cuerpos decapitados fueron localizados en 2 puntos de Coacalco, en el Estado de México. 2 de ellos se ubicaron a un costado del cuartel de la Guardia Nacional. Minutos antes de que se diera el grito de independencia en la explanada municipal de Tecámac, un hombre asesinó a uno de sus vecinos clavándole un cuchillo en el pecho. El agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Homicidios del Valle de México con sede en Ecatepec, en el Estado de México, y esto nos habla del grado de tensión que se vive en la zona. A los gritos de ¡Viva México! Fueron reemplazados este 15 de septiembre por Justicia de Chuyita, en el pueblo de Ramaderos, en Villa Arista, en San Luis Potosí, donde la adolescente de 14 años fue violada y luego asesinada. Un adolescente de 14 años muere tras caer en un juego mecánico instalado en una feria patronal en Atlacomulco, en el Estado de México, y las ferias se siguen instalando sin ningún tipo de supervisión de la autoridad. Con piedras, globos con agua, huevos y harina fue agredida la alcalde de Mazatecochco, en Tlaxcala, Leandra Jicotencatl Muñoz, durante el desfile del 16 de septiembre. La presidenta municipal, quien tenía la bandera, venía portando la bandera, desfilaba por las calles de la cabecera municipal, cuando vecinos que salieron de varias partes comenzaron a lanzarle a ella y a otros miembros de la escolta petardos. De inmediato policías municipales intentaron resguardarla, pero fue alcanzada por algunos objetos. El acto cívico se suspendió de manera momentánea.
en la cima del cerro del Colegio Militar, después de encabezar el desfile por el 212 aniversario del Grito de Independencia en el Zócalo, el presidente López Obrador dijo que se reafirmó la independencia del país y que el saldo del festejo fue un saldo blanco. Pasaron las fiestas patrias, muchas gracias a todas, a todos. Reafirmamos nuestra independencia en santa paz, saldo blanco. Hoy tocó caminar, escalar este cerro del Colegio Militar, hacer cardio para seguir estando al 100. Bueno, y en más información, Mikhailo Podolyak, que es asesor de la oficina de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, acusó que el plan pacificador de Andrés Manuel López Obrador es para su beneficio político, para aumentar el número de entierros masivos y solamente busca darle tiempo a Rusia para que se rearme y siga invadiendo Ucrania. Agregó que sabe que la mayoría de los mexicanos conoce el significado de la libertad y las razones por las que Ucrania está hoy luchando. Desde el Zócalo capitalino y ante miles de militares que desfilaron con motivo de la independencia, López Obrador reprobó el papel de las grandes potencias frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Ante los expresidentes Evo Morales de Bolivia y José Mújica de Uruguay, sus invitados de honor, también acusó que la Organización de las Naciones Unidas desempeña un papel ornamental en el conflicto y reiteró su propuesta de paz que llevará ante ese organismo internacional. Habría que empezar por preguntarnos si no se pudo evitar la guerra y si la ONU y los políticos de las principales potencias no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia. Lo cierto es que nada, muy poco se ha hecho en ese sentido. La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental. El presidente sostuvo que aún más reprobable que la ONU es el proceder de las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto solo para servir a sus intereses hegemónicos. Por eso no puede evitarse la sospecha de que aunque parezca perverso e increíble, esta guerra, como muchas otras, está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica. La invasión de Rusia a Ucrania es sin duda reprobable. Además, el Ejecutivo criticó, se aventó con todos, ¿no? Contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte por negar a Ucrania ser parte de ella, pero al mismo tiempo ofrecerle armas y aplicar sanciones económicas y comerciales a Rusia, y entonces propuso un comité para el diálogo mundial y la suspensión de las pruebas nucleares. Sin paz no habrá ni crecimiento económico, ni mucho menos justicia. Andrés Manuel López Obrador respondió que su plan de paz para Rusia y Ucrania es desechado por sectarismos e intereses de élite. El presidente se aventó contra todo y contra todos. O sea, aquí se está echando al mundo encima. La Fiscalía General de la República aseguró más inmuebles en Santa Fe de los que pretende sean devueltos a la Federación con base en un decreto del Porfiriato. Agentes pusieron sellos de aseguramiento como parte de la indagatoria de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Para el próximo año, la Secretaría de Hacienda contempla que los recursos federales para Guanajuato, Yucatán y Nayarit crezcan más del 10%. El resto de los estados, de acuerdo con información del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, tendrá también incrementos, pero en menor magnitud. El gasto federalizado contempla participaciones, aportaciones, convenios de descentralización, recursos para la salud pública y del ramo 23, que se encarga de las provisiones salariales y económicas. El monto previsto para todas las entidades del país propuesto por el gobierno federal es de 2.432.771 millones de pesos, 9.9% más que el que se aprobara para el ejercicio del 2022. De acuerdo con este propio
centro de información dependiente de la Secretaría de Hacienda. Guanajuato tendrá el mayor aumento con un monto propuesto de 98,856 millones de pesos, un alza real anual del 14%. Estados con menores incrementos son Baja California y Campeche, con alzas reales que van para Baja California 3,5% y para Campeche 5,6%. En su plan de inversión para el próximo año, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes beneficia más a estados gobernados por Morena y también al Estado de México, entidad que ese partido busca ganar para el año que viene. De los 48,556 millones de pesos presupuestados por la ex Secretaría de Comunicaciones y Transportes para gasto de inversión, el 61,3% será para estados gobernados por Morena y el resto para todos los demás partidos políticos. Los estados gobernados por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no aparecen en la propuesta presupuestal, excepto Durango, pero en un proyecto conjunto con Sinaloa, gobernado por el morenista Rubén Rocha. El gobierno federal pidió al Congreso que para el 2023 el 73% de los recursos de la Secretaría de Agricultura vayan a sus programas asistencialistas, pese a que las importaciones de granos siguen al alza y representan ya un 48% del consumo nacional. La solicitud del Ejecutivo planteada en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación significa 5% más de la participación que se asignó a esos programas en este año que corre y casi el doble de la que tuvieron en el primer año de la administración del presidente López Obrador, de 39%, según refiere el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. A pesar del problema de desabasto en el sector salud para el año que viene, el presupuesto total para medicinas podría caer, oyeron bien, hasta en un 15%, de acuerdo con el paquete económico proyectado respecto al monto aprobado en el 2022, según alerta Judith Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Explicó que en el 2022 el monto destinado a la compra de medicamentos ascendió a 126,049 millones de pesos, en tanto que para el 2023 será de 107,552 millones de pesos. La diferencia es de menos 18,497 millones, es decir, 14,7% menos. Por su posición en la ocupación en el trabajo, en julio de este año que corre, la población con percepciones no salariales, fue de 1,930,790 personas a nivel nacional, lo que representó un incremento del 13,7%. Es gente que ha perdido su empleo. La población con percepciones no salariales, considerada en todas aquellas personas en el que el desempeño de su actividad reconocen depender de un jefe o superior, pero sin recibir un salario como forma de pago, percibiendo otras modalidades como comisiones, honorarios, destajos, propinas y todo lo que sea eventual y no permanente. Fíjense nada más de lo que estamos hablando. En México se generan cada día 120,128 toneladas de residuos sólidos urbanos, poco más de 5,000 toneladas por hora, volumen que resulta cada vez más incontrolable. A 5 años del 19 de septiembre, investigaciones en curso revelaron que 134,5 millones de pesos de recursos públicos para rehabilitar escuelas en Puebla fueron canalizados a empresas fantasma. Las obras en realidad fueron ejecutadas y pagadas por fundaciones privadas o bien por padres de familia. Del total de recursos bajo investigación penal y administrativa, 26,2 millones de pesos fueron pagados a la empresa Infraestructuras Globales 2020, cuyo propietario, según su acta constitutiva, es Marco Emilio Martínez Traslojeros, que fue el contrato que figuró como su administrador, aunque el domicilio se registró para esta dispersión de recursos no existe. Los restantes 108 millones de pesos se pagaron a otras 4 empresas, una de las cuales está inscrita en el listado definitivo del SAT de contribuyentes con actividades inexistentes, mientras que las 3 restantes fueron creadas con datos falsos, usando identidades de personas y domicilios que no corresponden a ninguna actividad empresarial. A este grupo se le encargó la reconstrucción de 445 escuelas. Fíjense la verdad lo que es, o sea, sobre la tragedia.
Ahora viene el fraude y estos dineros dados para la rehabilitación de lo que se perdió hace 5 años en el sismo del 17. Bueno, pues esto se robó así de manera absolutamente descarada. Lester tocó tierra como depresión tropical en Punta Maldonado, a 240 kilómetros de Acapulco, al sureste de Guerrero, según informó la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Autoridades de Protección Civil del Estado activaron la alerta roja este sábado, mientras que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que 14 vuelos con origen y o destino al estado fueron cancelados. Por otra parte, en Guerrero, un pescador muere y hubo afectaciones en 15 municipios. Fueron rescatadas 15 personas, 12 de ellas en Chilpancingo, 3 en Petatlán, de acuerdo con Protección Civil. Hubo derrumbes carreteros en los municipios de Leonardo Bravo, en Tlacuachilhuaca, en Chilpancingo, en José Joaquín Herrera, en Ayutla y en Ometepec. Las entidades que también se vieron afectadas son Oaxaca, Colima y Michoacán. Las bandas nubosas ocasionaron lluvias extraordinarias superiores a los 250 milímetros en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Lluvias torrenciales en Colima, también en el Estado de México, en Morelos y en Puebla. 20 municipios de Veracruz reportaron alguna afectación y comunidades incomunicadas debido a las precipitaciones pluviales. Alvarado fue un lugar que le pegó durísimo, hubo inundaciones en algunos lugares hasta más de 1 metro de altura. 4 personas murieron tras un deslave que provocaron las fuertes lluvias registradas en Tlaxlaya, al sur del Estado de México. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó que 4 cuerpos fueron rescatados por sus elementos del 90 Batallón de Infantería tras la aplicación del Plan DN3. Andrés Manuel López Obrador urgió a la población a tomar precauciones ante la tormenta tropical Lester que impactó en Guerrero y pidió que vaya a las partes altas. Esta gente que vaya arriba, no hay forma de rescatarlas antes. Ya está actuando Protección Civil, el Ejército, la Marina, todos pendientes, pero tenemos que nosotros hacer lo que nos corresponde. La gente tiene que hacer lo que les corresponde y no se confíen. Es mejor irse a la parte alta con familiares, con amigos y esperar a que pase de esta tormenta, porque sí va a haber bastante lluvia. La Comisión Nacional del Agua confirmó la presencia de Marlin en el Océano Pacífico. Se ubica al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 840 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. De acuerdo con la CONAGUA, Lester, ya convertido en una baja presión remanente en interacción con Merlin, provocarán lluvias extraordinarias. La lluvia se intensificó en 5 alcaldías de la Ciudad de México. Pegó duro en este fin de semana en Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, por lo que se activó la alerta naranja en esas zonas. En tanto, las alcaldías Benito Juárez, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco mantienen alerta amarilla. La Secretaría de Protección Civil previó lluvia entre 30 y 49 milímetros, así como viento de 50 a 59 kilómetros por hora y posible caída también de granizo. Este lunes 19 de septiembre a las 12:19 se llevará a cabo un simulacro de sismo. Las alarmas que van a sonar en cerca de 14,000 altavoces serán iguales a las de un movimiento telúrico, según informa Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno de la ciudad. Participarán cerca de 5,000 servidores públicos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Local, dijo que la policía estará preparada para cualquier contingencia. Habrá 5 cóndores sobrevolando la Ciudad de México y más de 3,200 patrullas en tierra. Simulacro que va a ocurrir el 19 de septiembre a las 12:19 del día. Es un simulacro como si estuviera ocurriendo un sismo en la Ciudad de México. Las alarmas que van a sonar en cerca de 14,000 altavoces serán exactamente igual que si ocurriera un sismo. Participarán cerca de 5,000 servidores públicos. Queremos que la ciudadanía sepa que la Policía de la Ciudad de México está alerta y pendiente y preparada para cualquier contingencia que haya en la Ciudad de México. En el momento que inicie el simulacro, se van a elevar 5 cóndores para revisar y hacer una revisión de toda la ciudad
para cualquier contingencia. También tendremos más de 3.200 patrullas en la calle atendiendo este simulacro. Bueno, por otra parte, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijo que aún no decide si buscará reelegirse para los comicios del 2024, en los que el expresidente Donald Trump buscaría, no lo sabemos, pero todo apunta a que buscaría competir. En una entrevista con el programa de 60 minutos de la CBS, Biden dijo que la pandemia por el COVID terminó, refrendó su compromiso a seguir apoyando a Ucrania ante la invasión rusa, así como a Taiwán ante la amenaza de China, y aseguró que no fue avisado con anticipación de la redada del FBI a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, ahí en la Florida. El huracán Fiona tocó tierra en la costa suroeste de Puerto Rico, cerca de Punta Tocón, poco después de causar un apagón total, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Joe Biden, presidente norteamericano, aprobó la declaración de estado de emergencia en la isla, medida que permite liberar fondos federales para labores de ayuda. La antigua colonia española se convirtió en territorio estadounidense a finales del siglo XIX, antes de obtener estatus de Estado Libre Asociado en el año de 1950. El presidente Vladimir Putin sostuvo que Rusia no tiene prisa por terminar la guerra con Ucrania. Advirtió que Moscú podría intensificar sus ataques en contra de la infraestructura vital del país si las fuerzas ucranianas atacan instalaciones rusas. Autoridades ucranianas exhumaron los cadáveres de 445 tumbas descubiertas en Izium, afirmando que algunos mostraron señales de tortura. Alemania tomará el control de 3 refinerías propiedad de Rusia para garantizar la seguridad energética antes de la entrada en vigor de un embargo al petróleo procedente de Moscú el próximo año. Esto lo anuncian autoridades locales. El Reino Unido dice hoy adiós a la reina Isabel II, quien por más de 7 décadas fue símbolo de estabilidad, fortaleza, unidad al interior y frente al mundo. Terminan 10 días de luto en los que flores y velas tapizaron paredes del Palacio de Buckingham. Mucha gente acudió desde Escocia hasta la capital británica a despedirse de la monarca, que a sus 96 años murió en medio del cariño de gran parte de los británicos. Retoma fuerza el debate sobre la permanencia de la monarquía británica o un cambio al sistema republicano al aumentar los cuestionamientos sobre el pasado colonial y racista de la corona, así como sobre la capacidad de Carlos III para llenar el vacío que deja su madre. Especialistas dijeron que el reinado de Carlos será solamente de transición entre Isabel y su nieto William, de 40 años. No descartaron que algunos países puedan aprovechar para buscar incluso su independencia. Uno de ellos sería Australia. La familia real publicó en redes sociales una fotografía inédita de la reina Isabel II que fue tomada para conmemorar el jubileo de platino de la monarca. Antes, el rey Carlos III agradeció a las personas el apoyo brindado a la familia real británica en estos días. El príncipe Enrique y Meghan Markle no participaron junto a otros miembros de la familia real en la recepción que se dio en el Palacio de Buckingham el domingo para los líderes mundiales que viajaron a Londres para el funeral de la reina Isabel. El príncipe Enrique vistió su traje de gala militar para montar una vigilia junto con los otros 7 nietos de la reina Isabel II. Un sismo de 6.8 grados en la escala de magnitud de Richter sacudió parte de Taiwán el domingo. Derribó un edificio de 3 pisos y un puente. 4 personas quedaron atrapadas temporalmente. Un tren de pasajeros se descarriló y una persona murió y 9 resultaron heridas, según dice el Centro de Operaciones de Emergencia. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta, que yo invito a todos a que estemos en contacto. La fracción del PRI en el Senado votará la reforma que pretende militarizar al país. Del sentido de su voto dependerá si se conserva o rompe la alianza de Va por México. ¿Piensa usted que se mantengan unidos PAN, PRI y PRD? Hasta este momento que les hablo, 37% de nuestra audiencia dice que sí, 63% dice que no. Y yo agradezco a todos que pasen nuestras formas de consulta en @PedroFerriz, en @CentralFM, en www.centralfmequilibrio.com. Ahí estamos como siempre para servirles a todos ustedes.
Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, para nosotros es un día muy especial, y cuando hablo de nosotros hablo de muchos mexicanos, porque nuestro país ha vivido momentos de muchísima pena, de mucho peligro, de dolor y sobre todo de solidaridad. Piensen lo que son las cosas. Un día como hoy, hace 37 años, 37, le pegó a nuestro país un enorme sacudimiento de tierra que llegó hasta los 8.1 grados en la escala de magnitud de Richter, a las 7 de la mañana con 19 minutos. Fue un momento, para muchos, el último. Para muchos de nosotros, un momento que cambió nuestras vidas, y para muchos, otros que marcó el recuerdo. 37 años son muchos. Y yo sé que de los mexicanos que hoy somos parte de la sociedad, hay una enorme cantidad de mexicanos que no vivieron ese evento de 1985. Vivimos otro juntos, el del 2017, que inopinadamente un día igual, un día como hoy, 19 de septiembre, tembló en el 2017 y trajo una devastación no igual, sí similar a la de 1985. El hecho de que cayeran dos sismos de esa magnitud en un mismo día, con una diferencia de 20 años, de 32 años, es prácticamente imposible. Un sismo así hace 5 años, un sismo así hace 37. Pero el hecho es que nos probó como mexicanos. Y dentro de lo que más tensó nuestra relación y al mismo tiempo nos la puso a prueba, fue esta capacidad que tenemos para tomarnos de la mano y para sacar adelante con una casta extraordinaria lo mejor de nosotros. Aquel de hace 37 años fue un sismo que yo les puedo decir, y con humildad lo digo, casi no puedo recordar nada. Recuerdo que me caí, que estuve en caída libre 7 pisos, que caí al suelo, que quedé sepultado y que, se los puedo decir sin ninguna duda, morí, me morí. Yo puedo decir que me morí, pero que al mismo tiempo Dios me dio la oportunidad de volver a la vida después de haber estado muerto. Y que 37 años después, lo que le puedo decir hoy de frente a Dios es gracias por poder estar aquí, por compartir contigo momentos clave de México, históricos de nuestro país, prueba para todos, en tal vez uno de los tiempos más oscuros de nuestra historia. 37 años han pasado desde que me tocó la oportunidad de servir a mi país informando y tratando de hacer conciencia sobre lo que, desde mi punto de vista, y perdón por lo parcial, es lo que los mexicanos debemos de hacer para no permitir que nada atropelle nuestra historia, nada, ni la militarización, ni la inseguridad y la violencia, ni la falta de principios legales, ni el tener a un gobierno que no observa la ley, ni la falta de salud,
ni la educación incipiente que hoy es impartida en nuestras escuelas, ni la pobreza generalizada que está creciendo de manera monumental y rápida, ni todas las adversidades que nos hace enfrentar el populismo, el engaño sobre las circunstancias y esta idea de que los mexicanos de manera utilitaria no somos una conciencia, somos sencillamente un voto y que este voto a veces se gana de la manera más barata. No somos un país que tenemos la vocación por el socialismo, no lo somos. Somos un pueblo que vive en función de sus aspiraciones. Y lo que no podemos perder nunca entre nosotros es la esperanza, la confianza y el orgullo. Fijémonos muy bien, no podemos perder ni la esperanza, ni la confianza, ni el orgullo. Esperanza por lo que venga, que yo estoy seguro que habrá un México luminoso. Confianza, después de haber sido víctimas de la polarización, de la división y de la confrontación, tenemos que volver a la confianza entre nosotros. Tenemos que darnos cuenta entre nosotros que somos mexicanos, que tenemos hacia México una buena voluntad. Y por otra parte, el orgullo. Tenemos el orgullo de ser mexicanos. Y ese orgullo nos debe de dar la confianza y la esperanza de que saldremos adelante esta vez como tantas otras que hemos tenido el reto de hacer lo mismo. Hoy es un día marcado. A las 12 del día con 19 minutos sonarán las alarmas 14,000 en la capital de la República Mexicana. Habrá un simulacro, como si estuviera temblando. Y los mexicanos, creo, deberemos de aprovechar ese momento para pensar, sentir, soñar en el México que queremos, partiendo del México que tenemos. Yo te pido a ti que dejes tu postura de pasividad y así como si fuera un sismo, reaccionemos todos en conjunto a favor de lo mejor en un México que hoy, accidentado, lleno de cicatrices, pleno de heridas, de todas maneras saldremos adelante, no obstante los obstáculos que hoy se nos presentan en el camino. Por todo ello, le doy gracias a Dios de poder estar hoy ante ti, cuando hace 37 años morí. Y Dios me dio la oportunidad de estar en contacto, de estar contigo, de comunicarnos entre los mexicanos y de tratar entre todos de luchar por el México que todos hemos soñado. Día de recuerdo, día de mucha emoción y un día que tenemos que siempre tener presente como de esos días que empiezan, te sacuden, te conmueven, pero al mismo tiempo te hacen crecer después de tanto dolor. Hoy, en este día 19 de septiembre, recordamos a lo que nos puede pasar a los mexicanos y lo que podemos provocar después de una tragedia. Hoy no viviremos un sismo, estoy seguro. Estamos siendo revestidos por un gobierno que nos tiene arrinconados, pero que lo sacaremos adelante con la casta que tenemos los mexicanos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estoy en comunicación y le agradezco muchísimo el que tome esta llamada
a mi querido Carlos Valenzuela, que es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y secretario de la Comisión de Hacienda. Se está haciendo todo digamos, la distribución de lo que será en principio un presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene. Y en estos trabajos, Carlos Valenzuela, yo te pediría, en primer lugar, gracias por estar aquí conmigo esta mañana, y te pediría que le hicieras a nuestro público un resumen general de cómo ven ustedes esta serie de asignaciones presupuestales para el año que viene. Buenos días, Carlos. Mi querido Pedro, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio desde acá, desde un lluvioso Veracruz, hoy en la mañana. Y mi querido Pedro, pues esta semana estaremos discutiendo, en primer lugar, la ley de ingresos, que es una ley de ingresos que destaca por el aumento de deuda que tiene el presidente, y de manera general comentarle al público que en estos años del gobierno de Morena se ha aumentado gradualmente la deuda pública. Es de sorpresa para todos que el presupuesto para este año aumenta cerca de 1.2 billones de pesos. Aumenta el presupuesto, pero lo que aumenta también es la deuda, y esto es muy preocupante porque desafortunadamente no vemos cómo va a haber una mayor recaudación. Hay desafortunadamente, Pedro, pocas políticas de estímulos fiscales para mejorar la generación de empleos, para mejorar la inversión, y pues lo que estamos viendo es de nuevo lo mismo que nos viene recetando Morena a todos los mexicanos desde que inició su gobierno, pero ahora con una mayor deuda que alcanza casi el 1.2 billones de pesos, Pedro. Para ponerlo en términos prácticos, es como si una familia en este momento tuviera un ingreso de 7,000 pesos mensuales, pero ahora están proyectando que sus gastos van a ser de 8,200 pesos mensuales. Esto implica que tendrían que trabajar una semana más para poder alcanzar eso, o ir con las personas que prestan dinero a adquirir deuda, que a lo largo eso se va a generar en mayores gastos para el país. Es desafortunado este paquete de ingresos, Pedro. Mañana nos está invitando, a través del presidente de la Comisión de Hacienda, nos están invitando a todos los diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda a un desayuno con el secretario. Vamos a ver qué es lo que están proponiendo, pero pues de entrada decirte que por el lado de la oposición de Acción Nacional, estamos muy preocupados por cómo nos llegó el paquete económico en esta ocasión, Pedro. Carlos, recuerdo contigo que cuando se dio el informe de gobierno el pasado 1 de septiembre, el presidente de México decía que, producto de haber luchado en contra de la corrupción, se había hecho acopio de 2.4 millones de pesos. Eso fue lo que dijo. Ahora, yo me pregunto, Carlos, si se ahorraron esos 2.400.000.000.000, pues ¿en dónde están? ¿En dónde figuran? Porque pues cualquier persona que sepa lo que es un estado de resultados tendría que saber que eso se tendría que ver reflejado en algún lado. Yo no lo veo, es más, lo que veo es algo que va y pesa en contra con números rojos, pero esos números a favor del supuesto ahorro de una enorme cantidad de dinero como la que decía el presidente, no sé si también la hayan analizado en el Congreso y hayan localizado finalmente en dónde están, que no la encuentro. Bueno, Pedro, es el mismo presidente que nos dijo que se iba a vender, que se iba a rifar el avión. Es el mismo presidente que dijo que la pandemia estaba domada. Es el mismo presidente que nos miente a los mexicanos de manera sistemática, y que esta no es la excepción, Pedro. Comentarte que esos ahorros, esa famosa austeridad que se ha convertido en muchas dependencias en austericidio, porque ha generado inoperancia en muchas de estas dependencias del gobierno, lo que hacen es que lo regresan en algunos casos a la Secretaría de Hacienda, pero lo regresan a un fondo como licuadora, como lo hacía Javier Duarte aquí en Veracruz, y que después esos fondos los dirigen a sus programas electorales o los dirigen
a temas que no tienen mayor transparencia, y es por eso que no estamos viendo los mexicanos los frutos de este supuesto ahorro. Comentarte, Pedro, algo que destaca en el tema del presupuesto. De nuevo hay una reducción a los organismos autónomos, de manera particular al INEGI. Esto llama la atención porque el INEGI no se ha prestado a los otros datos del presidente, como dijera él en las mañaneras, y esto pareciera que es un castigo para aquellos que no están de acuerdo con las políticas públicas del presidente. Y algo que también llama la atención, que dentro de la misma cuarta transformación hay favoritos y hay relegados. ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso de la Secretaría de Gobernación hay un aumento considerable de más del 25% en su presupuesto, y en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard, que ha quedado relegado, al parecer, de la competencia o de las corcholatas del presidente, hay un claro recorte en el presupuesto, sobre todo lo que tiene que ver con temas consulares y de representación, y que eso pues puede poner en riesgo también el trabajo que hace el Servicio Exterior Mexicano en el extranjero, mi querido Pedro. Pues es otra mentira más dentro de las muchas que hemos visto y que hemos sentido sus efectos de manera más que concreta. Ahora, en todo ello, Carlos, pues vemos que el año que viene va a ser un año muy complicado. No sé cómo lo vean ustedes, pero lo que sí estamos percibiendo es un aumento importante de la pobreza. Decía el que fuera secretario general de la OCDE en otros tiempos, José Ángel Gurría, que lo que va de esta administración, 4 millones de personas más se han incorporado a la pobreza extrema en el país. Esto nos habla de que el presidente López Obrador sí va congruente con su idea de primero los pobres. Es lo que más se ha dado, más pobreza, y pareciera que esta pobreza va a seguirse haciendo cada vez mayor en el año que viene. Es un aumento considerable en el número de pobres en nuestro país, pero lo que es más preocupante, Pedro, es que se está heredando una deuda para el siguiente gobierno que va a generar más pobreza. Esto habla del fracaso de la política de combate al rezago por parte del presidente López Obrador, habla precisamente de ese fracaso en la implementación de los programas sociales que se han hecho a discreción, que se han hecho más con un tema electoral que con un tema de combatir la pobreza de fondo, y que pues desafortunadamente como una tarjeta de crédito que es mal utilizada, vamos a estar con los pagos mínimos durante muchos años, porque para que tenga un ejemplo el auditorio, Pedro, arrancamos este gobierno de Morena en el 2019 con un endeudamiento de medio billón de pesos, y ahora con esta proyección que tenemos para el 2023 tenemos un endeudamiento de casi 1.2 billones de pesos. Es por eso que el presidente está muy preocupado por quién lo va a suceder, porque necesita que el que siga pague los platos rotos de esta administración, y no los va a pagar el gobierno, los vamos a pagar los mexicanos con nuestros impuestos, y esto, desafortunadamente, Pedro, lo que va a generar es un mayor número de pobres, porque son los que terminan pagando las consecuencias y que terminan lamentablemente aumentando las estadísticas en nuestro país por una mala política económica y de combate a la pobreza del gobierno de Morena. ¿Hay alguna forma de corregir los hierros de un presupuesto que tendrá asignaciones obsesivas a programas que no tienen ni una métrica, ni una justificación, y además que reducen las posibilidades para la federación, para los estados y para los municipios? ¿O esto pasará así como lo estamos viendo? Pues mira, en primer lugar tenemos que generar un bloque. Esperemos que el PRI nos pueda acompañar en esta defensa, porque pues ustedes lo saben, Pedro, el PRI ha sido muy versátil en sus votaciones en estos últimos días. Entonces esperemos ver cuál es la postura del PRI.
necesitamos y hemos coincidido al parecer todos los grupos parlamentarios en el tema del rescate al federalismo, de manera particular en el Fortaseg, en el regreso de este fondo que es para las policías municipales y estatales, para fortalecerlas de algún modo. Creemos que ahí puede haber coincidencias y estaremos buscando la mayor cantidad de coincidencias, sobre todo para beneficiar a los municipios, a los estados, a los ciudadanos, pero pues también hay que ver de qué lado de la historia está cada partido político en este tiempo de la Cuarta Transformación, saber con qué votos contamos, pero sobre todo que la ciudadanía se vaya dando cuenta cuáles son las prioridades de los distintos grupos parlamentarios y poder contar con su respaldo para defender un presupuesto que sea más incluyente, que sea más participativo y que defienda los organismos autónomos. Comentarte algo, Pedro, porque estamos escuchando que por parte de Morena están hablando de un aumento significativo al INE para este año. Y dejar en claro que lo que están aumentando al INE es porque tiene elecciones en el Estado de México y solo el puro Estado de México representa todos los estados que se compitieron en este año. Le están dando, para que no nos vayamos con la narrativa solo de Morena, le están dando al INE 1.500 millones de pesos menos de lo que está presupuestando. Aparece un aumento, pero no es lo que está pidiendo el INE. Del mismo modo, los organismos autónomos están teniendo una reducción y es lo que vamos a estar defendiendo en los próximos días, mi querido Pedro. Carlos Valenzuela, estaré muy pendiente con ustedes sobre este manejo, espero, escrupuloso del presupuesto, porque han sido 3 años de cero crecimiento, han sido 3 años de crecimiento negativo, han sido 3 años de mayor pobreza y creo, temo que septiembre de hoy a septiembre del año que viene vamos a enfrentar uno de los momentos más complejos en la historia económica de México. Espero equivocarme, pero estoy viendo demasiados indicadores que me están marcando por ahí. Yo te agradezco mucho y te mando un abrazo, querido amigo veracruzano. Un abrazo, mi querido Pedro, y nos quedamos con lo que dijiste hace unos minutos cuando hablabas de tu experiencia del sismo del 85. La sociedad mexicana necesita esperanza, confianza y orgullo. Y eso es lo que nos caracteriza a los mexicanos, Pedro, y vamos a salir adelante con eso. Te abrazo, querido amigo. Gracias, Carlos. Abrazo, mi querido Pedro. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy directamente con Adriana Braniff, que nos tiene información desde la capital de la República Mexicana sobre temas de carácter internacional que en este momento están evolucionando todos y muy rápido. Y te saludo, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, muchísima información este fin de semana y este lunes en materia internacional por todos lados, pero el evento que hay que comentar, que es el estelar, el que se lleva todos los reflectores definitivamente, pues es el funeral de la reina Elizabeth, que bueno, quien se desmaña no pudo verlo, tiempo del centro de la Ciudad de México, 4 o 5 de la mañana comenzó todo esto, y es un evento importantísimo, sí lo es, porque no nos va a tocar ver algo similar en esta generación, ni en las que siguen quizás, porque ¿qué figura internacional pudiera, Pedro, tener la talla de la reina Elizabeth II para reunir a tantos jefes de Estado que están ahorita ahí en Londres en este evento que fue planeado, pues sí, segundo a segundo, minuto a minuto, desde hace mucho tiempo, incluso con la participación, la misma participación de la reina, que desde que es coronada reina, participó en la planeación de este funeral, que es, podríamos decir, el funeral del siglo, y que todo esto que estamos viendo aquí, pues comenzó con esto, Pedro, que es cuando empieza el London Bridge, que inicia justamente con la muerte de la reina y todo lo que estamos viendo. Seguramente lo viste tú, porque yo sé que tú te levantas tan temprano, y pues lo comentamos. Sí. Lo vimos y ¿sabes qué? Me di cuenta que muchos países, muchos jefes de Estado y de gobierno de muchos países se dieron cuenta de la trascendencia del evento y fueron, es decir, acudieron personalmente. Hubo otros que enviaron gente, como fue el caso de México.
desde una perspectiva muy particular, yo pienso que lo que mandaba un momento como este, tú bien lo apuntas, es uno de los momentos más clave en la historia de nuestro tiempo, pues estas exequias eran fundamentales en presencia. A mí me hubiera encantado ver ahí al presidente de México. Parece que no tiene la estatura como para estar ahí y por lo mismo no fue. Llegaron todos, ¿no? Todos. Y creo que, bueno, creo que como bien tú lo dices, de aquí se marcará un gran momento, incluso no sé si hasta qué punto pudiera llegar a reflexionarse si con el reinado del rey Carlos III pudiera empezar a darse una decadencia acelerada de las monarquías. Y yo creo que es algo que se está analizando en el ambiente. Sí, dos puntos que tocas que son realmente dignos de que lo comentemos aquí, ¿no? Como bien tú dices, 500 jefes de Estado llegaron, reyes, reinas, primeros ministros, estuvo Joe Biden, estuvo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, el emperador Naruhito, que fue su primera salida desde que fue coronado emperador en el 2019, Macron, representantes del Papa, y bueno, estaban también los no invitados. Nuestro presidente de México, evidentemente, sí fue invitado, no fue, como bien tú dices, mandó a Marcelo, como siempre, pero bueno, los no invitados, pues fueron estos parias y dictadores de América Latina, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que no fueron invitados a este evento, definitivamente, eso por un lado. Por otro lado, sí tiene grandes retos Carlos III en esto, por supuesto, porque son enormes las cosas que va a encarar. Primero, pues unir a la nación. Unir a la nación es algo que realmente es lo primero que va a tener que hacer. Tenemos ahí el deseo de la independencia de Escocia, por ejemplo. Tenemos la tensión en Irlanda del Norte. Tenemos la crisis económica y social que está viviendo en estos momentos, pues todo el mundo, pero en especial Gran Bretaña. Tenemos la crisis familiar misma de la corona, con el caso de Henry y Meghan, que se separan de la corona y que fue un duro golpe para la reina Elizabeth, el escándalo del tío que es hermano de la reina, el príncipe Andrés, y este tema de debate de qué va a pasar con el Commonwealth, que sí se ha empezado a manejar desde varios puntos de vista. Quizá no muchas naciones se quieran separar, pero hay algunas que sí lo harán. Son 14 países del Commonwealth que reconocen al rey como su monarca. En Canadá, por ejemplo, uno de ellos, que tiene un representante allá que se llama el Governor General, que es justamente elegido por la reina, y es la cabeza de Estado de varios estados. La reina, hay que decirlo, pues agarró este país en un momento, en la Segunda Guerra Mundial, que iba en decadencia, ¿no? Acababa el imperio inglés, y lo que hizo, logró unir no solamente a Inglaterra, sino también a todo el Commonwealth del que comentas en estos momentos, Pedro. Tuvo una relación muy cercana con todas las cabezas de Estado, los primeros ministros del Commonwealth, lo cual hizo muy fácil y muy sencillo que no se suscitara ningún intento de separación. Pero como bien tú dices, en estos momentos se maneja ese destino que pudieran tener los países del Commonwealth y la misma monarquía, Pedro. Sí, se está dando un proceso que se veía venir con este reinado, el segundo reinado más largo en la historia de lo registrado desde Luis XIV hasta la fecha, y la reina Isabel II se convierte en un emblema de unidad, pero también hay quien ve en lo que fue la hegemonía del Reino Unido un proceso de segmentación, de discriminación en algunos casos, de rencor en algunos otros, y en ello creo que el Reino Unido, con Carlos III, tendrá la obligación de seguir demostrando que las monarquías dan ese sentido de unidad, de fortaleza, de orgullo sobre la Commonwealth, y pues veremos. Muchos hablan de que Carlos III es nada más una transición entre la reina Isabel y el príncipe William, hoy príncipe de Gales, pero pues
los primeros eventos que ligan a Carlos III con lo público no son muy buenos. Hablan de intemperancia, hablan de falta de tolerancia, hablan de hartazgo, empezando, hablan de una reacción que pues realmente no esperábamos lo máximo de Carlos III, pero tampoco esto, y no sé si tú hayas visto en sus reacciones y lo que se le ha criticado en las redes sociales en todo el mundo, el desempeño de lo que se pudiera haber esperado de él. Sí, bueno, los dos problemas que tuvo para empezar con la pluma fuente, que son los dos primeros eventos cuando firma la primera carta de aceptación de la corona, y sí tuvo ahí algún desplante, o así se manejó, así se vio con respecto a la pluma, y luego en otro evento también se le chorrea, se le ha visto pues un poco nervioso, también producto de que también está pues en un momento de tristeza por la muerte de su madre. Hay que darle el beneficio de la duda. Definitivamente no tiene el carisma, nunca lo tendrá, es muy difícil llenar los zapatos de la reina. Quizá el nieto, como bien tú dices, William, lo logre con Kate, tienen muy buena aceptación, muy buena popularidad, y sí será seguramente un rey de transición. Ahí vemos el féretro, que está la bandera real, esta que se ve ahí, la corona imperial, también la vemos ahí, y es un evento, Pedro, un evento pues que ha visto, parece ser que es el que más se ha visto a nivel mundial, mucho más. Fíjate, tengo aquí unos datos. ¿Sabes cuántas personas? 4 billones de personas lo están viendo o lo vieron por televisión. 4 billones. Podríamos decir que el evento televisivo más visto de la historia mundial. Tenía yo aquí algunas referencias de cuáles otros han sido importantes, por ejemplo, que se le acercaran a este evento televisivo que todo el mundo está viendo en todo el mundo. Fíjate, más de la mitad de la población mundial vio este evento, este funeral de la reina. Por ejemplo, cuando Mohamed Ali enciende, y tú te acordarás, la antorcha olímpica en Atlanta, pues fue un evento muy visto, 3.6 billones de personas. Tenemos el otro, por ejemplo, cuando Neil Armstrong camina sobre la luna también, 650 millones de personas, casi el 94% de las personas que estaban viendo la televisión veían el evento. El mismo funeral de Lady Di, 2.5 billones, y no se va a romper, este récord no lo va a romper nadie. También cuando se cubrió la cobertura televisiva, cuando Gran Bretaña gana la Copa del Mundo en 1966, 32 millones, pero ahora, Pedro, pues sí, 4 billones de personas lo vieron y lo seguirán viendo en repeticiones. Y bueno, ahorita ya nada más para actualizar, ya acaba la ceremonia ahí donde estaban todos los jefes de Estado, ya se va a su destino final, donde va a ser enterrada en el castillo de Windsor, y luego va a haber una ceremonia muy íntima ya con los más cercanos de la corona. Pues se muere uno de los emblemas, de los símbolos más importantes que ha dado la monarquía en la historia, que no es decir cualquier cosa, ¿eh? Y también el final de una época, porque con la muerte de la reina Isabel II se va una época completa. Inician muchos otros procesos en la historia, pero son procesos nuevos, tiempos inéditos, tiempos de muchos cambios, y veremos si la monarquía pasa la prueba de qué pasa con la monarquía después de la reina Isabel. Será, a lo mejor parece muy dramático lo que estamos diciendo, pero es muy real. La reina Isabel era el sustento del por qué todavía en el mundo moderno, se sigue observando a la monarquía como una entidad válida dentro de los gobiernos en el mundo. Y nada más en el Reino Unido. Gracias, como siempre, mi querida. Gracias, Adriana, y te mando un abrazo y espero que todo esté muy bien allá en la capital de la República Mexicana. Todo muy bien, Pedro, y seguimos aquí en contacto. Que tengan un inicio de semana excelente todos. Igualmente también para ti. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando en esta mañana para decirles que con 1,807 votos a favor, 520 en contra y 38 abstenciones, el Congreso Nacional de Morena aprobó nuevos estatutos que dan más poder al Comité Ejecutivo Nacional de ese partido político y decidieron adelantar todo esto para no meterle ruido, así dijeron, a lo que sería el proceso electoral del 2024 con las elecciones federales cuando se va a nombrar un nuevo presidente de la República. Y por lo mismo, pues es muy sencillo.
Morena extendió su mandato y otra vez se vuelve a poner el ejercicio de reelegirse, en este caso a Mario Delgado y a Citlali Hernández. Hay que decir que seguidores de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en acuerdo con otras corrientes, tomaron posiciones principales en la dirección. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, y Citlali Hernández, la secretaria general, se quedarán al frente de Morena hasta después de las elecciones del 2024. Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, dijo que espera que haya un acuerdo con el gobierno federal sobre lo que le sucederá a Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI. El PRI está a favor de una alianza, dice Paloma Sánchez, secretaria de Comunicación Institucional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Aquí lo que está diciendo el PRI es, nosotros sí vamos, pero pues aquí el problema es que vamos, pero con o sin Alejandro Moreno. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, informó que podría ser el miércoles cuando se vote la reforma constitucional que amplía la presencia militar en labores de seguridad pública hasta el 2028. Feministas del colectivo Mexiro AC rechazaron la estrategia militar de López Obrador para enfrentar la seguridad pública. El Estado militarizado es un crimen de Estado, según dice este grupo feminista. Mientras a nivel internacional, solo poco más del 30% de las mujeres es víctima de violencia física, psicológica o sexual, mientras que en México es del 70%, que es hoy por hoy uno de los países en los que hay más violencia en contra de la mujer. La Guardia Nacional, como Ejército o la Marina, también creó sus propios batallones y compañías, mismos que presumió en el desfile militar. Empezamos a ver batallones que ni existían, y una organización castrense en el proceso militarizante de una Guardia Nacional que supuestamente, según Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Sedena, dice que no es cierto que se esté militarizando la Guardia Nacional, que es solamente un pretexto de parte de la sociedad para dividir y distanciar a los soldados de los ciudadanos. Con todo respeto, querido señor secretario de la Defensa, está usted diciendo una tremenda mentira. El país se ha militarizado y usted lo sabe. Profesionales de la industria fotovoltaica fueron víctimas de fraude, secuestro, express y amenazas, así como manipulación, es el reporte que da la propia industria. Un grupo de individuos quemó el antimonumento de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el sur de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. 3 cuerpos decapitados fueron localizados en 2 puntos de Coacalco, en el estado de México, 2 de ellos ubicados a un costado del cuartel de la Guardia Nacional. Una corte federal del sur de California liberará a Dámaso López Serrano, el mini leak, señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés. Minutos antes de que se diera el grito de independencia en la explanada municipal de Tecámac, un hombre asesinó a uno de sus vecinos clavándole un cuchillo en el pecho. A gritos de ¡Viva México! Fueron reemplazados por Justicia a Chuyita, en el pueblo de Ramaderos, en San Luis Potosí, donde la adolescente de 14 años fue violada y después asesinada. Hay mucha indignación en ese estado y en esa población y en esa zona. Por otra parte, con piedras, globos con agua, huevos y harina fue agredida la alcalde de Mazatecochco, en Tlaxcala, Leandra Jicotencat Muñoz, durante el desfile del 16 de septiembre. Después de encabezar el desfile por el 212 aniversario del Grito de la Independencia, López Obrador dijo que se reafirmó la independencia del país y que el saldo del festejo fue blanco. Mientras Mikhailo Podolyak, que es asesor de la oficina de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, acusó que el plan pacificador propuesto por López Obrador es para su beneficio político y solamente busca darle tiempo a Rusia para que se rearme y siga invadiendo a Ucrania. López Obrador respondió que su plan de paz para Rusia y Ucrania es desechado por sectarismos e intereses de élite. La Fiscalía General de la República aseguró más inmuebles en Santa Fe, de los que se pretende sean devueltos a la Federación a través de un decreto que fue hecho en el Porfiriato y que ahora se pone otra vez a funcionar. Para el próximo año, la Secretaría de Hacienda contempla que los recursos federales para Guanajuato, Yucatán y Nayarit sean de más del 10%. Miren, para Guanajuato es del 14%.
De los 48,565 millones de pesos presupuestados para gasto de inversión, el 61.3% será para estados gobernados por Morena y sus aliados. Y por cierto, hay un aumento de recursos para el Estado de México que tendrá elecciones el año que viene y que Morena pretende conquistar a través de la propuesta de Delfina Gómez como la candidata de Morena al gobierno de ese estado. Por otra parte, Lester toca tierra como depresión tropical en Punta Maldonado, al sureste de Guerrero, según informa la Conagua. Ahí se reporta ya la muerte de un pescador. 4 personas mueren tras un deslave que provocaron las fuertes lluvias registradas en Tlatlaya, esto en el sur del Estado de México. López Obrador urgió a la población a tomar precauciones ante la tormenta tropical Lester que impactó en Guerrero y pide a la gente que se vaya a las partes altas. Así es como estamos. Y solamente una nota de recuerdo y de respeto. Este 19 de septiembre, a las 12 del día con 19 minutos, sonarán 14,000 alarmas en la capital de la República Mexicana en un simulacro. Pero recuerdo a los que se fueron hace 37 años, que en lo que estamos hablando estaba muriendo gente. Había gente desolada debajo de los escombros. Lo recuerdo porque yo fui una de ellas. Y les puedo decir que lo que se vivió ese día, hace 37 años, y lo que se vivió este mismo día, hace 5, en el sismo del 2017, es para México una muestra de la solidaridad, de la hermandad, de la capacidad que hay en México entre nosotros para levantarnos de los escombros. Sí, mucha gente murió, pero los que nos quedamos logramos decir con orgullo que salimos de todas las vicisitudes que se nos presentaron. Perdón que hable de mi caso en lo particular, pero yo hace 37 años morí y Dios me dio la oportunidad de estar aquí contigo el día de hoy. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy con Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo como siempre con mucho cariño esta mañana. Mi querido hijo, ¿cómo estás? Buenos días. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, vaya día que hemos tenido el día de hoy en la mañana, ¿eh? Te extraño, aquí, mi querido. Se desconfiguró todo, tuvimos que mover cielo, mar y tierra, pero con el gusto de estar aquí contigo en un fin de semana largo que hemos tenido que, pues creo que hemos visto un poco de todo, ¿no? Desde muera la corrupción, muera el mal gobierno, en el grito del 16 de septiembre, que poco le faltó al presidente para morderse la lengua. No te lo pierdas otra vez este momento, que así lo decía el presidente. ¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! Esto viniendo de una persona que no ha hecho más que exactamente lo que dice que se muera. Yo hasta el momento he estado tratando de checar en redes sociales a ver si había muerto todo el gabinete, pero pues no, ahí sigue, se quedó en deseos nada más, ingeniero, porque pues después de ver esto, bueno, una fiesta que la verdad es que los mexicanos pues siempre hemos tenido este asunto del grito, ¿no? Entonces vimos un Zócalo repleto, vimos allá los Tigres del Norte, la música, el folclore, que es parte de lo que cualquier otro presidente hubiera hecho. Entonces yo lo único que puedo conminar a la gente es que no vea esto como un símbolo de popularidad. Eso por un lado. Por otro lado, también el fin de semana estuvo el Congreso Nacional de Morena, que pues ahí estuvo la ratificación de Mario Delgado, la ratificación de Citlali, que llegan otra vez a un proceso de
reelección light, por llamarlo así, para llegar hasta las del 24. Vimos ahí a la gente votando por sus consejeros locales. Ya están, y no sé qué opines tú, ingeniero, pero no actúan como un partido político, actúan ya más como un partido central, que es lo que se está buscando convertir a nuestro país, en donde lleguemos, pues básicamente a un sistema partidario unipartidista, ¿no? En donde los que gobiernan son ellos y en donde ya sus candidatos son los eventuales ganadores de todas las contiendas. Y creo que este esquema que estamos empezando a ver en estos congresos nacionales de Morena, bien nos indican que el partido político está yendo hacia ese lado. No sé qué opines sobre ello. Sí, mira, es otra vez un ejercicio de reelección. Sí. Porque eso fue un ejercicio en el que están de manera constante acostumbrando a la gente a que las reelecciones son posibles. Se ha hecho ya en varias intentonas, en diferentes instancias, y mira, después de ver lo que pasó con Nayib Bukele en El Salvador, me pongo a pensar en eventos como el de Morena, que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar. Y creo que esto es algo que, pues, que no se nos puede ir de lado. A lo mejor estoy viendo demasiado lejos, pero más vale pecar de eso que de otra cosa. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo cuando vi este asunto que sucedió en El Salvador con Nayib Bukele, recordar cómo llegó Nayib Bukele al poder, porque aunque hay sus marcadas diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su forma de llegar al poder y inclusive sus visiones económicas, Nayib Bukele llega a poner a El Salvador en el mapa, tiene acciones muy fuertes en contra de la delincuencia organizada. Nayib Bukele se reelige mucho por lo que hizo con los mareros. Por supuesto, estas acciones que hace en contra del crimen organizado en un país como El Salvador, que estaba totalmente asusado por ello, pues lo ponen en el punto para llegar a esto. Pero lo que me da mucho resquemor, como bien lo dices, es que veo a muchos miembros de la Cuarta Transformación festejando una reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele, porque la Constitución de El Salvador tampoco permitía la reelección, que ahora al parecer, porque el pueblo quiere, pues entonces Nayib Bukele regresa ahí, y esto, como bien lo dices, puede ser tomado como un asta bandera de lo que está sucediendo en otros países con cortes similares que estamos viendo alrededor del mundo, y creo que es algo que se tiene que poner en consideración. Y nuevamente me llama la atención que en este Congreso Nacional de Morena, yo ya no los veo actuar como un partido político en democracia, aunque la democracia para ellos es interna, porque eso sí, aquí los candidatos son electos por el pueblo, y todo este discurso, que es un discurso muy similar al que vemos, por ejemplo, con la política que sucede en Cuba. En Cuba también hay elecciones, en Venezuela también hay elecciones, sin embargo, son elecciones que se dan de sus partidarios hacia su partido político, que se toma como el partido que ya ganó las elecciones. Entonces, eso también fue algo que me llamó muchísimo la atención sobre este fin de semana largo que hemos tenido. Ahora, hoy es un día que todos los mexicanos tenemos que recordar, el 19 de septiembre, que ha sido azotado no por uno, por varios sismos, como bien ahorita comentabas tu experiencia personal, y desde aquí te recuerdo con cariño, te comparto todo el amor por saber, por lo que pasaste, por lo que sufriste, no solamente tú, sino muchos otros mexicanos y muchos otros que perecieron en este sismo de 1985, que todos mantenemos en nuestro corazón, todos los que nos acordamos, lo vivimos, estuvimos ahí, y las futuras generaciones que no estuvieron ahí. Hoy es un momento de reflexión para todos los mexicanos. Ahora sí que ya saben que este día en México hay que dormir con los calzones puestos, no vaya a ser que haya que salir corriendo. Entonces, esto definitivamente nos tiene que tener a todos en el ojo, ¿no? Y ahora la última, pues son los funerales de la reina, ¿no? Ahorita te escuchaba hablar con Adriana Braniff de lo que pues seguramente es uno de los funerales más vistos de la historia de la humanidad. Más de 4 millones de personas que están prensadas a la televisión viendo estos últimos momentos de la marcha fúnebre de la reina, que pues estuvo el segundo reinado más importante de la historia de la humanidad y que llega a su fin hace apenas unos días, ¿no? Sí, y de verdad, cómo me hubiera gustado que hubiera estado México ahí.
No, bueno, sí fue, pero te voy a enseñar cómo estuvo. Póngame la fotito de Marcelo. Ahí está. Si te vas a un funeral, por favor evita tomarte una selfie con tu esposa, caray. Pero bueno, sí. Marcelo Ebrard fue en representación del gobierno mexicano al funeral de la reina Isabel. Ahí estuvo es Bond, Castle Bond. Castle Bond. Bueno, pues sí, son de estas limitaciones que nos da este tiempo, ¿no? Ni modo. Entonces, pues sí, pues ahí estuvo México en esta representación y por más que quieran decirlo, pues la reina Isabel pues marca un periodo importante de la historia. Y ya por último, creo que es importante resaltar la mala respuesta que ha tenido este mensaje de conciliación y paz que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador para con Ucrania, para acabar con esta guerra en donde López Obrador llega a decirle a los ucranianos y a los rusos que pues no es momento de seguir luchando porque él tiene un proyecto político y ahorita pues todo está en su contra y Rusia le declaró la guerra a Ucrania para desestabilizar su gobierno y los ucranianos pues no recibieron esto con muy buenos ojos, inclusive uno de los consejeros del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pues lo que dice es que estos pacificadores que lo único que quieren es tomarse de la popularidad, aventando un plan hacia los rusos para poder concentrar sus fuerzas y poderlos volver a atacar. Y esto nos hace ver, y creo que este discurso del presidente en contra de la paz, a favor de la paz mundial, que todos estamos a favor de la paz mundial, le dio buena cuenta al planeta en su general, que López Obrador vive en una especie así como de Narnia, una especie de otro planeta en donde el hombre no puede pacificar su país, no puede hacer las paces con el crimen organizado y los feminicidios y todo lo que sucede en México, que ya lo platicábamos en algún momento en este programa, vivimos en un México en guerra y aún así con un presidente que tiene sueños así como los de la Miss Universo. Sí, habría que también apuntar, Pedro, que en esta semana habrá votación en el Senado mexicano para la iniciativa que llega de la Cámara de Diputados en función de la militarización de la Guardia Nacional. Y correcto. Ahí el voto de los priistas será el factor definitivo para ver si como consecuencia se conserva o desaparece la alianza de Va por México. Es decir, por un solo hombre que se llama Alejandro Moreno, se podría disgregar una alianza opositora de 3 partidos políticos y con ello también claro. Se van muchas o se irían de las posibilidades para que en el 2024 haya para México una posibilidad de sacar a la cuarta transformación del poder. Definitivamente, Moreno sacó lo Morena. Y esto pone en riesgo la alianza hacia el Estado de México, pone en riesgo la alianza en Coahuila, pone en riesgo muchas de las alianzas que se hacen a nivel legislativo y creo que lo más importante de todo es que tendremos que ver cómo el PRI dentro del propio partido se puede llegar a desquebrajar. No veo a los senadores priistas apoyando la moción de la Guardia Nacional. Yo creo que esta no va a pasar por parte del Senado. Sin embargo, pues creo que no hemos perdido la capacidad de asombro a nuestro país a nivel legislativo, ingeniero. Sí, no hemos perdido esa capacidad. Pero esta semana será en ese sentido crucial. Muy importante y sabremos entonces. De hecho, estamos en este momento haciendo esta pregunta en nuestras formas de consulta y hasta donde vamos, el 38% de las personas que han pasado por nuestras formas de consulta nos dicen se va a conservar el Va por México. El 62% dice, Va por México, desaparece. Esa es la expectativa que se tiene y esta semana será clave para saber si se va para uno o para el otro sentido. Lo único que puedo darle yo como mensaje a nuestro auditorio es recordar que México no son los partidos políticos. México somos los ciudadanos. Y si se cae la alianza como se prevé que se pueda llegar a caer, sigue estando nosotros, el México de unidad que tenemos nosotros como sociedad civil para sacar adelante las cosas. No podemos depender del pellejo de Alejandro Moreno y eso nos tiene que quedar muy claro. No, muy claro, claro que sí. Gracias, mi querido Pedro. Gracias y un saludo allá hasta Pushton,
Me urge regresar allá a tu lado. Sabes que te extraño y te amo con todo mi corazón, y más en este día que recuerdo el momento en el que volviste a la vida. Yo también, hijo, te amo mucho y espero que mañana, en este proceso quirúrgico que vas a vivir, todo salga muy bien y te volvamos a tener pronto aquí sano y bien. Gracias. Beso a mi mami, a todos, desde aquí mi cariño. Gracias, Pedro Ferriz Híjar, con ustedes. Perdón los mensajes familiares, pero pues pesa más la sangre que cualquier cosa. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. En estos últimos días hemos visto a un secretario de la Defensa Nacional que ya no tiene un discurso institucional como el titular de los Soldados de México. Luis Crescencio Sandoval tiene ahora un mensaje de un partido político. Ya no es vocero de una institución mexicana tan respetable como es el Ejército. Ahora el general secretario es uno más de Morena y de la Cuarta Transformación. Y hace sentir que lo que parte de la sociedad mexicana ha comentado sobre la militarización de la Guardia Nacional es un intento de los conservadores para separar a los soldados de la sociedad mexicana. Nada más falso que eso. El hecho que él, como individuo, como persona, interprete que el Ejército Mexicano solamente incorporará a la Guardia Nacional conservando organización y una forma de administrarse de carácter civil a la Guardia Nacional, y que la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional es nominal, es su percepción. Pero nadie, ningún individuo, por más importante que sea, en el rango que sea, puede ir por encima de la ley. Y estos cambios en las leyes secundarias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son una aberración, ya que marcan una disfunción y un despropósito del Congreso mexicano al cambiar a la Constitución sin cambiarla. Me trato de explicar. Modificar las leyes secundarias de la esencia misma de la Constitución no cambia la Constitución. La Constitución sigue observando como mandato que las acciones policíacas y todo lo que tiene que ver con el orden civil debe de ser mantenido por una autoridad civil y no castrense. Por más que diga el secretario que esta interpretación de parte de la sociedad solamente es para separar a los soldados de las personas, de los ciudadanos, de los gobernados. No, secretario, está usted equivocado. Y si sigue usted en el plan de ser personero del presidente de la República, reaccionando igual que él en contra de un sector de la sociedad que lo único que estamos defendiendo es el principio de observancia de la ley sobre nuestros procesos. Entonces, señor secretario, con toda la pena y con el debido respeto, le digo a usted que usted, en su interpretación individual, lo único que está haciendo es el ridículo. Lo repito, el ridículo. Y si bien ya lo hemos dicho en plataformas y lo hemos así asegurado, quiero decirle que también estoy en la capacidad de decírselo en persona, porque nunca antes habíamos visto un acto tan cínico de un secretario de la Defensa Nacional que intentara justificar actos ilegales
a través de la confrontación con una sociedad que lo que hace es defender a la institucionalidad y a la Constitución. Si eso no lo entiende usted, no es un problema que a nosotros nos ataña. Si acaso es un problema personal que usted debe de corregir. Pero estos actos legaloides que han modificado a la ley en México de una manera tan atrabiliaria, tan aberrante, no son otra cosa más que motivo de nuestro desprecio, porque esto pasará a la historia como un intento de militarización de un gobierno civil que llegó al poder por la vía de las urnas y de la democracia, y que una vez en el poder está tomando a la Constitución como rehén para instaurar en México una dictadura. Y eso no se lo vamos a permitir ni al presidente, ni a usted, ni a nadie, señor secretario de la Defensa. Y deje usted de provocar a la sociedad haciéndole sentir que parte de ella es la que hace el factor de división. El factor de división lo están haciendo ustedes al gobernar sin observar las leyes que emanan de una Constitución que ustedes juraron respetar. Y le digo una última cosa. ¿Dónde vamos a ver la división cuando haya algo que ustedes persigan a través de la Guardia Nacional? ¿En juzgados de carácter civil o en juzgados de carácter militar? Que bajo su interpretación acabarían siendo lo mismo. Qué extraviado está usted, señor secretario. Se ve que no tiene la preparación o tiene demasiada ambición para ignorar aquello para lo que usted fue preparado. Me avergüenza. La información de los deportes en Central FM Equilibrio. Bueno, y vamos directamente con Sofía Moreno, que nos tiene información de todo lo visto en los deportes en este fin de semana. Sofía, te saludo esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Sí, un fin de semana lleno de actividad deportiva, así de que comencemos porque América venció a Chivas en el Clásico Nacional. Las Águilas hicieron valer la localía y derrotaron a Guadalajara en el Estadio Azteca. Henry Martín puso el primero en el marcador desde el punto penal, que por cierto celebró como Cuauhtémoc Blanco. Después Alejandro Zendejas aumentaría la ventaja de 2-0 y finalmente Cristian Calderón descontó para los rojiblancos para el 2-1 definitivo. Y bueno, la rivalidad no se quedó sin la polémica, porque al minuto 56, cuando los de Cuapa tenían ventaja de 2, se presentó una jugada de gol para Chivas que Memo Ochoa salvó en la línea de gol. Los jugadores del Guadalajara reclamaron y la exigencia llegó hasta las redes sociales. Hay distintas tomas en las que parece que el balón rebasa la meta del portero, pero finalmente el tanto no subió al marcador. La verdad es que hay distintas tomas, en algunas parece que entra, en algunas otras que no, pero en realidad de todos los ángulos y desde varias perspectivas pareciera que no hay una clara en la que el balón haya rebasado la línea de gol. Y bueno, América cierra una gran temporada regular ganando todos los clásicos del semestre. Le ganó a Pumas, le ganó a Cruz Azul y finalmente le ganó a Chivas. Y otros dos grandes se enfrentaron este fin de semana cuando Cruz Azul derrotó 2-1 a Pumas y aspira al repechaje. Raúl El Potro Gutiérrez llegó a 3 victorias al hilo frente la máquina cementera. Recordemos que llegó a suplir a Diego Aguirre después de esa goleada de 7-0 frente al América y ahora ya lleva 3 victorias al hilo. Por otro lado, los Pumas, bueno, están prácticamente eliminados del torneo a pesar de los grandes fichajes que tuvieron durante el mercado, comenzando con figuras como Dani Alves, también el jugador que vino desde Boca, Eduardo Salvio y Gustavo Del Prete. Aquí las palabras de Andrés Lilini, entrenador de los universitarios, sobre cómo está el grupo después de una nueva derrota. El equipo está mal porque ellos le quieren devolver a la afición todo lo que hacen por nosotros.
la gente vino en gran número, se moja, paga un boleto y nosotros no le podemos responder, entonces los jugadores son los primeros que están abatidos por esta situación. Y bueno, después de esa actividad por el fútbol mexicano, también el mundo del boxeo vivió un gran fin de semana después de que se llevara a cabo la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, en la cual el tapatío ganó por decisión unánime y ha retenido los títulos de AMB, CMB, FIB y OMB, además de ring de peso supermedio. A pesar de que fue una pelea de estudio y mucho cuidado hacia los rivales, bueno, el boxeador mexicano dominó la pelea de principio a fin. Saúl Álvarez también declaró que en 2022 se ha terminado para él, ya que se someterá a una cirugía en la mano que requiere mes y medio de recuperación. Así las cosas con el Canelo, que se volvió a volver supercampeón ahí en el boxeo. Y en el fútbol internacional, el Real Madrid se llevó el derbi madrileño tras derrotar 2-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Con esto, los merengues registran 9 triunfos en 9 partidos. Son el único equipo de Europa con paso perfecto al paso de estas 9 jornadas. Y bueno, también en una desagradable noticia que tiene que ver con este partido, antes del inicio del encuentro se dieron cánticos racistas de un sector de la afición colchonera hacia Vinicius Junior, el brasileño que es figura del Real Madrid. Y bueno, la liga ya está investigando el caso que se dio a las afueras del Estadio Metropolitano. En información del béisbol, los Leones le ganan a Sultanes y obligan a que la Serie del Rey se vaya hasta los 7 juegos, al máximo que se puede en el béisbol. Yucatán le pegó 6-2 en Monterrey y el campeón de la Liga Mexicana de Béisbol se definirá hoy, este lunes a las 7 de la noche, si es que la lluvia lo permite, porque a lo largo de la serie, bueno, ha retrasado algunos partidos. En más actividad de hoy se jugarán 6 encuentros de la Liga MX femenil, jornada 12, pero bueno, la verdad es que 2 partidos son los que se roban los reflectores. América contra Monterrey a las 7 de la noche y después Chivas recibe a Tigres a las 9 de la noche en búsqueda del liderato general de la competencia. Acá se definirá mucho de la Liga femenil, así que no se lo pierda. Y también la NFL tendrá un par de partidos el día de hoy, Titans contra Bills y Vikings versus Eagles. Hasta acá la información deportiva de todo el fin de semana. Regreso contigo. Gracias, querida Sofía. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Gracias, queridos amigos, por el favor de su atención y esperamos contar con ella el día de hoy, más adelante, a las 5 de la tarde, en Punto de Vista con Adriana Braniff, desde la capital de la República Mexicana. A las 6, su servidor, en Punto Central. Voy a platicar con ustedes sobre este día tan sensible para todos. Y a las 7 de la noche estará Dore Ferriz en Punto y Aparte. Y a las 8 de la noche estará Pedro Ferriz Híjar en Punto Final. 6:15 de información directa para atender a todo lo que nosotros como emisores de noticias y ustedes como nuestro querido público tenemos entre todos que establecer un puente de comunicación. A nombre de todos, muchas gracias, como siempre. Y que este día sea un día de recuerdo, de memoria, de respeto y de agradecimiento. Tanto que nos ha dado la vida. Tanto y tanto. Gracias por su presencia. Hasta entonces, que les vaya muy bien. Buena semana. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.